Muy buenos días, muy buenas tardes, Costa Rica. Les saluda desde San José, Costa Rica, Edgar Fonseca, editor de puroperiodismo.com. Una nueva edición de nuestras periódicas conversaciones con protagonistas del acontecer nacional e internacional. En esta oportunidad, conversación con el director general del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, licenciado Randall Zúñiga. El análisis suyo en este primer bimestre del año 2024 sobre las perspectivas del clima de inseguridad que prevalece en el país, a pesar de distintas operaciones, de distintas acciones, de distintas medidas que toman las autoridades para tratar de frenar los índices de violencia en el país. Muy buenas, don Randall. Muy buenas, don Edgar. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy con ustedes. Pues sí, la verdad que el panorama de este principio de año es muy similar, muy semejante a la del año anterior. En este momento tenemos 14 homicidios de más respecto al 2023 y 44 homicidios de más respecto al 2022. Entonces, pareciera ser que tenemos una tendencia que nos va a llevar a una cifra muy similar de violencia al final de año en lo que son delitos contra la vida y podríamos bien, de acuerdo a los primeros cálculos que ya se han sacado, aumentar un poquito más respecto al año pasado. Esas son proyecciones que usted ha venido haciendo en estos días, son estimaciones en cuanto a los eh, posibles escenarios en que estaría el país al final de 2024 en cuanto al alza, no solo en homicidios, sino en el resto de delitos en concatenación, don Randall. Mira, lo que son delitos violentos como extorsiones, como delitos contra la vida, homicidios, evidentemente, esos pues han tenido un aumento importante en los últimos años. Ha habido también una disminución de algunos delitos contra la propiedad, también porque hemos visto un aumento en lo que son los fraudes. Entonces, hemos pensado que algunos de los delincuentes que se dedicaban a estar robando, pues han migrado a otras áreas como lo que son fraudes y demás. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo en este momento y eso es lo que te podría comentar de momento. De lo que ustedes están proyectando en paralelo a la proyección, a la estimación de crecimiento y en cifras parecidas a las del año anterior en homicidios, eh, esto, digamos, conclusiones clave les hace sacar a ustedes en medio de las estrategias, en medio de los planes, en medio de las acciones que ponen en ejecución prácticamente en el día a día para tratar de contener? ¿Cuáles son conclusiones clave que usted está sacando? Estamos hablando a 6 meses de que usted asumió la dirección general del organismo de investigación judicial. 29 de agosto de 2023. Mira, lo primerito que teníamos que hacer era tratar de hacer una contención a lo interno, o sea, que tuviéramos la capacidad operativa para poder, de alguna forma, seguir investigando y sin que se nos generara un caos a lo interno, porque evidentemente la cantidad de homicidios aumentó, tal como lo habíamos previsto, y el recurso humano especializado en homicidios, pues eso no va a aumentar en el corto plazo, porque se requiere, digamos, una especialización. Aparte de eso, tenemos una situación bastante particular, bastante complicada, y es que cada vez se nos están yendo más personas del OIJ por un tema, digamos, de índole salarial, por un tema de índole de cargas laborales y también de riesgo, ¿verdad? Ha aumentado mucho la criminalidad y pues eso genera una presión mayor. Entonces, hemos tenido que estar en varios frentes, pero a pesar de todo eso, pues la cantidad de casos resueltos se han mantenido muy, muy estables, inclusive por encima de lo que resuelve Estados Unidos. Estados Unidos está viviendo ahorita en este momento la complejidad que nosotros vivimos hace muchos años, que era personas que ya no quieren comentar o hablar de un homicidio. Entonces, esto obliga a buscar por otros medios la resolución de esos casos. Ante esa adversidad, ante esas situaciones tan críticas, pues OIJ ya tiene algún tipo de experiencia, conoce estas situaciones, no apuesta necesariamente a que sea un testigo el que le resuelva el caso, sino que busca de otras formas resolver el caso. Pero esto a Estados Unidos le costó pasar de 62% de resolución. Cuando me refiero a Estados Unidos, hablo de FBI y policías de investigación, pasar de un 62% de resolución a un 49,3% en el 2022.
Nosotros para el 2022 tenemos una resolución del 60% prácticamente. Entonces, dentro de esa adversidad que estamos teniendo, pues lo importante ha sido que hemos podido lograr mantener la competencia y no estar ahogados como era la previsión que teníamos a inicios del año. Por eso fue que empezamos a manifestar y comunicar el aumento tan importante de homicidios porque se nos va a generar un gran interferencia en las investigaciones y lo logramos de alguna manera solventar. Dentro de este análisis en el que ustedes están, licenciado Randa Zúñiga, sobre la evolución de la criminalidad en el país y este desafío que representa para una institución como el OIJ, el hecho de la intensidad con que arrancó el año y particularmente en la zona de Puerto Limón llevó a OIJ a una intervención, a un operativo de contingencia que durante al menos casi un mes impidió que se concretaran acciones homicidas en la zona. Usted en determinado momento explicó al país, se acabó esta operación, se limita esta operación, incluso por razones de costos operativos, costos presupuestarios, pero la pregunta que surgió y saltaba en aquel momento, ¿por qué si una operación de contingencia como esta, efectiva como la que ustedes aplicaron en Limón durante casi un mes, sin consecuencias de homicidios, contención evidente en cuanto a casos de homicidios, por qué no la mantuvieron en un plazo de más mediana duración? Mira, porque nos gastamos los viáticos de 4 meses de OIJ. Si estuviéramos ahí 2 meses más, nos hubiéramos gastado todos los viáticos de 8 meses. Y si hubiéramos estado 3 meses en Limón, no podríamos investigar los siguientes, a partir de marzo de este año, ya no tendríamos capacidad de investigar. Es un tema económico al final, es un tema de recursos. Nosotros podríamos hacer mucho más, pero hay una realidad que tenemos X cantidad de viáticos y nosotros con un mes de operatividad ya nos gastamos el correspondiente saldo de 4 meses prácticamente de viáticos. Es que a mí lo que me dan de viáticos por año son 240 millones de colones y mantener esa operatividad un mes nos cuesta 80 millones. Entonces, ¿con qué cara le pongo yo después a los demás personas que no podemos investigar porque nos gastamos toda la plata de viáticos en 3 meses en Limón? No tenemos posibilidad. Esa es una argumentación desde el punto de vista presupuestario, don Randall, pero digamos, está el país enfrentando la mayor emergencia nacional en seguridad, la mayor emergencia en décadas, en por lo menos 4 décadas. Más allá de la argumentación presupuestaria que usted está esbozando y que la ha planteado muy claramente, no se ha valorado en un marco más amplio institucional atender, digamos, replicar un operativo de contingencia tan exitoso como fue este en el inicio del año en Puerto Limón, valorando otros flujos presupuestarios, otros flujos económicos, en el tanto se enmarca esto en la emergencia nacional que enfrenta el país en materia de seguridad. De lo que pasa es que nosotros tenemos ya fijos 240 millones de colones. Esa es nuestra presupuestación que nos da para poder gastar durante el año. Entonces yo no podría ser tampoco tan irresponsable de ir todo intrépido a Limón a gastarnos los 3 meses que tenemos de presupuesto y dejar el resto del país sin investigaciones durante el resto del año. Entonces es una cuestión costo-beneficio. Recordemos que también nosotros cuando vamos a Limón nunca lo hemos hecho antes, lo hicimos simplemente porque teníamos a un grupo criminal y esa contención inicialmente era para bajar un poquito la animosidad que existía en Limón. Si nosotros entramos bajo esa vorágine que existía de violencia, muy probablemente nos iban a matar a 1, 2, 3, 4 compañeros porque iban a pensar que éramos del grupo rival. Entonces teníamos que hacer ese operativo tan vistoso, tan mediático y para que ellos se acostumbraran a que estuviéramos allí y después, pues evidentemente, hacer un allanamiento que era lo que queríamos. Pero OIJ no hace este tipo de actividades de prevención. Lo que estábamos haciendo en su momento es disuasión. Nunca, nosotros, la única vez que yo recuerdo en mis años de estar acá que hemos hecho prevención junto con Fuerza Pública fue en el momento de la pandemia, que tuvimos que ir a las fronteras del país a evitar que entraran migrantes de otros países cuando estábamos en el pico de la pandemia. Pero OIJ nunca ha hecho prevención. OIJ siempre lo que hace es investigación y tal vez con buena ayuda, con articulación, con fuerza pública, hacemos disuasión.
pero vea, el argumento presupuestario es el primero, o sea, ustedes, todos estamos acá porque tenemos algún presupuesto para venir, para comprarnos la ropa, para comer, para estar acá, y eso es lo que nos permite estar acá. Si nosotros gastamos todo eso previo, de no tendría usted los pasos para venirse acá o la gasolina para el carro, para venir a trabajar. Entonces, ese argumento presupuestario es insalvable, o sea, muy difícilmente poder lograr. Repito, licenciado Randall Zúñiga, está el país enfrentando la mayor emergencia, el mayor periodo de emergencia nacional en el ámbito de seguridad, ante una realidad tan acuciante, ante una realidad de tanta presión, no solo para los institutos y organismos policiales, judiciales o administrativos, sino para toda la sociedad. No cabe valorar, digamos, un marco de respuesta de emergencia con acciones que, como esta, exitosa en la estrategia que planteó el OIJ al inicio del año en Limón, se podrían prolongar para contener aún más y frenar aún más esos incrementos abruptos y tan severos en violencia en zonas tan neurálgicas como el Atlántico. Don Edgar, creo que no me daba a entender, es que no tenemos la plata para hacerlo, o sea, ¿cómo yo hago para sostener? Sería que me regalen allá la comida y que me regalen allá la dormida, ¿verdad? No tenemos el dinero para sostener en el tiempo una operación como esta. Vamos a ver, vean, cualquier operación policial o militar, vamos a épocas anteriores, las guerras se ganaban porque había dinero, o sea, el dinero se generaba para poder pagarle a los soldados anteriormente y poder que el Estado que estaba en guerra con otro Estado que tenía una lucha interna, de pronto poder pagarle a esos soldados y pagar todos los costos logísticos. Cuando usted ve que Hitler, por ejemplo, pierde la guerra contra Rusia porque no podía mantener la logística para tener los soldados allá en San Petersburgo, en Leningrado en ese momento, pues es por eso, al final es un tema logístico, es un tema de recursos. Las guerras se ganan con dinero, no se ganan, digamos, con motivación o con empeño. Aquí hay una cuestión muy particular, muy importante, que es que no podríamos poner en riesgo las investigaciones de de los meses siguientes si nos vamos 3 meses a Limón. 3 meses en Limón con 50 personas equivale a gastar todo el presupuesto viático de OIJ. Entonces no tendríamos ni tan siquiera para poder ir de San José a Liberia o de San José a San Ramón para poder investigar algo. No, también hay que ser juicioso y saber dónde estamos incluidos. Si se quisiera hacer más, pues hay que generar los presupuestos, pero ahorita pedir, digamos, más dinero en la condición que estamos, yo lo veo muy complicado. Yo lo he pedido muchas veces, pero la respuesta siempre es fiscalista. Y don Edgar, sobre esto, hay un tema que nosotros estamos manejando ahorita, que es la fuga del personal de OIJ. Y aquí al final se va a dirimir en dos corrientes. Una que es netamente fiscalista, que lo que quiere es que sigamos como estamos, que no hayan aumentos salariales durante 20, 30 años, y otra es la de seguridad. Esta discusión ya la tuvimos hace 5 años, ganó la fiscalista porque estábamos en un problema bastante importante de crisis fiscal, pero ahorita con condiciones macroeconómicas más favorables, que hay, digamos, mayor capacidad, que hay superávit primario y muchas condiciones macroeconómicas, vuelve otra vez la discusión y vas a ver que se va a ir otra vez por el tema fiscalista. Entonces, a pesar de que digamos y repitamos lo mismo, desgraciadamente, aquí, digamos, el dinero es lo que va a determinar si se puede o no se puede. ¿Cuánto no me encantaría a mí que le diera más recursos a Fuerza Pública? ¿Y cuántas veces no lo he pedido? Pero al final, si el Estado no quiere invertir o no puede invertir, pues eso es un problema. Pero si hay dinero para inversión en otras áreas, por lo visto. En seguridad no. Te lo planteo de esta perspectiva, licenciado Randa Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, en conversación en esta tarde con puroperiodismo.com San José, Costa Rica. Conversación indirecta vía Zoom, Facebook Live, estará pronto en nuestro canal YouTube y así como en las redes Twitter e Instagram. La aplicación de una estrategia exitosa como la que ejecutó el OIJ en Limón, independientemente de esa barrera presupuestaria, se puede coordinar para que desde el punto de vista de operación policial se extienda a los ámbitos de la policía preventiva, se puede coordinar institucionalmente para que lo que hoy se ve debilitado desde el punto de vista de policía preventiva se vea reforzado por estrategias de choque como esta que aplicó el organismo en estas primeras semanas de Limón. Coordinación siempre la hay, o sea, nosotros siempre tenemos coordinación con Fuerza Pública. Este fin de semana pasado y el anterior, pues estuvimos coordinando bastante con el tema de un aumento o un pico de homicidios en los Atillos. Coordinación siempre lo hay. Lo que pasa es que, digamos, hay una estrategia diferente que hicimos en ese momento que era muy visible, que era muy presencial
y que nos generó los retos que buscamos. También el personal no era de Limón, no tenía ninguna atadura ni ningún tipo de conexión con las personas que habitan en Limón, y eso pues también ayudó. Aparte de eso, en los primeros días nos amenazaron, trataron de hacer muchas cosas, pero igualmente el grupo nunca echó para atrás. Entonces, lo que quedó en Limón fue, digamos, un pueblo fantasma, porque ya al cuarto, quinto día, pues vieron que el asunto iba en serio y entonces pues decidieron mejor guardarse en las casas, y eso hasta, vea, hasta las personas que tenían bares o tenían negocios, pues también les afectó porque de Limón en un momento dado ya fue un pueblo fantasma, ¿verdad? La gente no salía a la calle, parecía que había un toque de queda no escrito, y eso fue la acción que se generó a nivel de OIJ. De ya replicar esto, pues yo te diría que primero no lo hicimos por un tema de prevención, lo hicimos por un tema de un caso en particular que nos corresponde. Nosotros no hacemos prevención, eso muy respetuosamente es de fuerza pública, pero sí hacemos disuasión con ellos cuando es necesario. Conversación con el director general del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, licenciado Randall Zúñiga, sobre las perspectivas del alza en la criminalidad en el país en este año 2024. En este inicio de año y en estos operativos que lanzó OIJ, particularmente en la zona atlántica, eran evidentes objetivos, la búsqueda de al menos dos grandes líderes narcos en la zona, en la región, uno Arias alias Diablo y otro Tony Atlántida Russell. Ninguno de los dos cayó a pesar de lo gigantesco de los operativos con más de 400 funcionarios involucrados. Usted el 18 de diciembre del año pasado informaba sobre la magnitud de casi 40 allanamientos, las detenciones que se daban en toda la zona atlántica, tratando de acercar al grupo inmediato a Arias alias Diablo. Igual en el caso de este Tony alias Atlántida, Tony Russell, Peña Russell. La duda que salta después de operativos de esta magnitud del licenciado Randall Zúñiga es por qué no se logra el objetivo clave de neutralizar, de capturar a los dos principales capos, particularmente operando en esta zona en estos momentos. Mira, yo te diría que a lo contrario, vamos a ver, cuando se hace el caso del Diablo, no era contra Diablo que íbamos contra la estructura de Diablo. A Diablo, bueno, alias Diablo, perdón, Alejandro Arias, durante el año pasado, desde mayo del año pasado, 5 investigadores que pasamos de aquí de San José hacia Guapiles lograron la captura de más de 40 personas vinculadas directamente con este sujeto. Nosotros en ningún momento dijimos que íbamos por alias Diablo, dijimos que íbamos por la estructura de Diablo. Y cuando queremos medir el impacto de una acción policial, no debiéramos de verla directamente o necesariamente con la detención de una persona, sino cómo esto ha mejorado o cómo esto de alguna forma logró bajar los índices de criminalidad. Yo le voy a decir algo, vea, los cantones que han bajado homicidios en este año 2024 versus el año 2023, aparte de Heredia, o sea, la zona de Heredia que tiene otra particularidad, le voy a decir que es Santa Cruz, le voy a decir que es la parte de los Chiles, le voy a decir que es la parte de Sarapiquí y también evidentemente la parte de Siquirres y de Guapiles. Todos estos cantones que yo te estoy hablando a usted eran dominados plenamente por el grupo de alias Diablo y se han venido los homicidios hacia abajo. Usted ya no ve esa exposición que habían de los grupos asociados a alias Diablo que llegaban a un lugar, inclusive en redes sociales lo comentaban, aquí vienen los diablos, venimos por tal cosa, eso se paró. Entonces, a pesar de que, como usted dirá, que no se genera, digamos, un impacto por la detención de este sujeto diablo, nosotros íbamos por la estructura de diablo, no íbamos por alias Diablo, y lo que buscábamos era hacer esta desaceleración que se venía dando importantemente de lo que es de lo que es la expansión de este grupo de alias Diablo, y se logró. Ahorita usted ya no escucha esa situación como había antes, y la cantidad de homicidios, como te digo, pues disminuyó considerablemente en estos cantones que te estoy diciendo. Entonces, por ese lado, yo diría que la operación fue bastante positiva. En el caso de Peña Russell, pues ahí fue una descoordinación de un equipo policial que no es de OIJ. Recordemos que a nosotros como país no tenemos tantos recursos, entonces nosotros ocupamos la ayuda de otros cuerpos policiales, y yo no vea que en ningún momento los he culpado, en ningún momento les he puesto el dedo señalador en contra de ellos porque nos estaban colaborando, pero lo cierto del caso es que
Este sujeto, Peña Russell, sale por detrás de la casa donde estaba cuidándolo otra policía amiga que pues se le fue, se le escapó y eso fue lo que pasó. Entonces, son dos acciones directamente, bueno, tres, póngale también que hicimos una semana después otra acción contra el grupo de la H, ¿verdad? Ya lo que es el grupo de la H, pues hay dos personas que figuran como cabecillas que están presos y hay un tercero que fue el que se escapó para Nicaragua. No en una acción policial, sino que cuando se da la situación a principios de enero, el 2 y el 6 de enero, que empiezan a dispararle a las casas de estos sujetos, entonces ahí uno de los cabecillas que quedan, pues decidió irse del país. Y eso fue lo que sucedió. En el caso de Peña Russell, pues ahorita lo estamos con un equipo que ya se ha caracterizado por hacer detenciones importantes. Recordará usted algunas que se dieron como el ángel de la muerte allá en la zona de la Barra del Colorado, que en apariencia mató a una maestra, pues ese equipo que se llama Élite, así le llamamos, equipo de localización e investigaciones de trabajos especiales, fue y lo capturó. Este equipo ha hecho de los 25 objetivos que le pusimos el año pasado, si mal no recuerdo, ha hecho como 17 capturas de personal importante. Ahora ya le pusimos de trabajo que buscara este sujeto, Tony Peña Russell, que es diferente, digamos, al equipo de trabajo que está detrás de Alias Diablo, que ellos están también tratando de ubicarlo. Lo que pasa es que Alias Diablo no está en el país, entonces, ¿cómo usted va a capturar a alguien que no está en el país? Es complicado. A veces pasa de la línea fronteriza para acá, pero es muy difícil así, por eso es que estamos coordinando una estrategia diferenciada para este sujeto Alias Diablo. ¿Qué tan poderosos son estos individuos? ¿Qué los hace tan acorazados, tan capaces de escapar durante largo tiempo a la acción de las autoridades? Protección familiar, protección comunal de vecinos, protección policial, filtraciones en los operativos. Mira, generalmente los grupos criminales reciben mucho dinero producto de la actividad criminal. No tienen que pagar impuestos de renta, no tienen que pagar impuestos de nada, ni de ventas o de valor agregado. No pagan planilla a la caja, etcétera. Entonces, todo lo que ingresa es prácticamente ganancia. Y le pagan muy poquito, digamos, a quienes les colaboran, a los colaboradores. Entonces, esto les deja una cantidad importante. Ese dinero, lo que más se va es en el esquema de seguridad de esos grupos criminales que le pagan muy bien a las personas que los están cuidando, pero también se va en la parte de compra de conciencia, como lo que usted decía, pagarle, digamos, a funcionarios públicos para que les ayude, para que les pasen información, para que los filtren. Ya esto, digamos, está muy documentado a nivel mundial, que en eso es los dos rubros que más gastan dinero estos grupos criminales. Solamente, vea, solamente el tema de lotería, allá en Guapiles, eso generaba más de 10 millones de colones diarios. Es que ni tan siquiera estamos hablando de que son 10 millones de colones a la semana o al mes. Son 10 millones de colones que se genera diario en lo que es lotería clandestina. Entonces, es una situación que verdaderamente cuando se saca los números le genera una cantidad de plata importantísima al grupo criminal. Allí es donde se va esa plata para o comprar conciencias a nivel del funcionariado público o a nivel de pagar el esquema de seguridad que es bastante caro. Este sujeto, Alex Diablo, pues él está, o si está en la pura raya Costa Rica, o se pasa para el otro lado. Entonces, eso dificulta mucho la posibilidad de detenerlo en el corto plazo. Pero sin embargo, como yo lo he venido reiterando, ahí estamos ya finiquitando una estrategia para poder dar con él independientemente del lugar donde se encuentre. Usted cuando dice se pasa del otro lado, se pasa a la frontera al A territorio Nicaragua. nicaragüense. Sí, correcto. ¿Qué grado de colaboración se tiene de Nicaragua en la persecución de este individuo? No, no, ahí estamos muy reservados, la verdad. Reservados en el sentido de que hay De, todo un de, 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 operativo, de co- de co- de cooperación internacional, no. O sea, no de hay colaboración, colaboración. no, no, ahí estamos muy reservados, como te digo. Lo cual yo me imagino que significa una barrera adicional a Totalmente, es que si la persona no está en el país, desde ahí ya estamos mal, ¿verdad? Es muy complicado. Y la cuando usted me compra de dice que no está conciencia, si la compra de conciencia aquí en Costa Rica sucede, pues en otros países puede suceder con mucha mayor intensidad, claro. cuando usted me dice que no están recibiendo colaboración de las autoridades de Nicaragua para perseguir a este individuo, eventualmente detenerlo y entregarlo al país, significa que él estaría recibiendo
protección por parte de autoridades de Nicaragua. No, no necesariamente. Simplemente se pasa la frontera y cuesta, digamos, la coordinación. Es un tema complicado. De las intervenciones tan fuertes que ustedes han tenido, le preguntaba hace unos minutos en estos dos casos tan particulares de dos presuntos capos en el ámbito atlántico del país, ¿pudo haberse dado algún fallo en la inteligencia policial, algún grado de filtración que podría estar afectando operativos tan sensibles como estos, cuando hay en acción hasta 400 personas, don Randall? Mira, siempre existe la posibilidad, es que en un trabajo tan grande, pues siempre existe la posibilidad, pero te voy a dar una luz. Por ejemplo, en el caso que hicimos la semana pasada, contra una fundación que se ubica en Desamparados de Alajuela, que bajo la denominación Manos Abiertas, vea usted que se coordinó con PANI, se coordinó con muchas instancias, con la Cruz Roja, OIJ, Fiscalía, Judicatura, etcétera. Y si ellos hubiesen sabido de que nosotros íbamos a llegar allí, entonces no hubiéramos encontrado en la casa de uno de los sujetos sospechosos la suma de 140 millones de colones. No hubiéramos encontrado ahí en la fundación, en un rincón, encontramos más de 150 millones de colones, todo en efectivo, ¿verdad? Bueno, ese otros 150 millones son entre dólares, euros y colones, pero en este tipo de casos grandes, pues siempre existe la posibilidad de algún tipo de filtración. Sin embargo, nosotros tratamos de que no se dé, y le voy a explicar cómo tratamos. El personal que estaba llamado para la atención de los casos, ellos no saben para dónde van. Simplemente se dan cuenta cuando ya están montados en el carro hacia dónde van y ahí están controlados, digamos, por un compañero que está a cargo de ellos. Entonces, la posibilidad de filtración, pues, es baja. Eh, Siempre puede darse el caso. En la situación particular del grupo de Critias, en el caso de Critias, que fue contra este sujeto, perdón, apellido Peñarrosa, pues ahí, más allá de una filtración, lo que falló fue la parte de que la policía que le correspondía hacer el cerco en la parte trasera de la casa, pues no lo hizo tan prolijamente. Ajustes de cuentas y ajustes de cuentas por dominios de territorio en cuanto al manejo de cargamentos de narco. Fracasó el patrullaje conjunto Costa Rica-Estados Unidos en la persecución en los decomisos de narcotráfico en el país, licenciado. Mira, es que eso deberías preguntárselo más bien a Mario Zamora, porque ellos son los que hacen el patrullaje conjunto. Dijo, no hace patrullaje en conjunto, entonces ahí no te podría decir directamente la verdad. ¿Cómo sigue siendo el país identificado en estos momentos por parte de ustedes en cuanto a bodega o punto de paso y en cuánta magnitud estaría reflejándose la presencia, los arribos de cargamentos de drogas al país? Costa Rica nunca ha dejado de ser bodega, de punto de paso siempre lo ha sido. Ahora lo que se ha convertido es una proveedora de servicios de logística. Estos servicios de logística es lo que permite que la droga pues se traslade hacia el norte, sea hacia México, sea Guatemala, sea Estados Unidos o a Europa. Entonces eso no ha dejado de ser. Lo que ha cambiado un poquito en la dinámica es que ya no somos una bodega en las costas. Ahora la bodega pues se trasladó a San José y tiene su lógica. En las costas pues hay grupos que tienen más capacidad de reacción, más fuego y podrían, digamos, tumbarle la droga al otro grupo. Entonces se vienen a San José o al gran área metropolitana, esconden la droga allí o en la parte norte del país, tipo eh, la zona Huetar Norte, ahí tienen congelada la droga y ya cuando se va a hacer el envío, que ya lo hemos visto en algunos casos, ese mismo día que se va a hacer el envío, hacen el traslado de la droga. Un caso bastante ejemplar fue hace como, vamos a ver, 22 días, un mes, que encontramos 980 kilos de droga en un taxi anaranjado. Entonces buscan la forma de sacar de San José esa droga, o de la GAN, esa droga, y llevarla al punto donde ya tenían que enviarla. Entonces, son situaciones que suceden. Y vea que este, hubo un caso hace poquito en Guatemala que también se detectó eso. Y nosotros creemos que ese vehículo en particular iba para el lado de Punta Arenas para ser enviada la droga vía tierra hacia Guatemala. Entonces,
son situaciones que se dan. Lo que ha cambiado de la dinámica es que ya la bodega no son las costas, sino es la gran área metropolitana o inclusive la parte Huetar Norte, donde no hay tanto poderío entre las bandas rivales costeras. Un estimado de cuántas serían las toneladas que están pasando de drogas por el país, en particular de cocaína, licenciado. Mira, te puedo decir con lo que hemos capturado en algún momento. En algún momento fueron 70 toneladas, ¿verdad? Lo que se capturaba, lo que se detenía, se decomisaba. En este momento, darte la cifra oculta pues, sería bastante complicado. Tenemos esa referencia de hace 3 años, que era lo que se incautaba en cuanto a toneladas. Te lo menciono porque es a partir de los operativos de tráfico de este tipo de drogas en que se generan los enfrentamientos de bandas, de enfrentamientos de grupo por dominios de territorio y los ajustes de cuentas que inciden en esa cifra creciente de homicidios con la que va el país en estos No, momentos. mira, en realidad, digamos, lo que es exportación de droga es únicamente Limón Centro. Podríamos a indicar que esa cantidad de muertos en Limón Centro sí se da por una pugna o por tratar de dominar lo que son los medios de exportación, que en este caso, los puertos de exportación, que en este caso sería APM Terminals o muy rara vez lo que es el Moín. Los demás muertos que vos ves o los homicidios que vos ves en el resto del país es una pugna que hay entre grupos rivales que tratan de obtener un territorio. Entonces, esa expansión que vos veías de este sujeto, alias Diablo, pues se detuvo. Ya de hecho, como te digo, los homicidios en esos cantones particularmente, exceptuando Heredia, lo que es Santa Cruz, lo que es Los Chiles, lo que es la parte de La Fortuna, que no te lo mencioné, La Fortuna, lo que es la parte de Sarapiquí, que es por parte del corredor norte de Heredia, y lo que es Siquirres y Guapes, pues disminuyó. Y eso es un efecto directo, digamos, de algún tipo de repliegue que tuvieron que hacer estos grupos al quedarse debilitados por la acción que hizo OIJ en diciembre de este año. Entonces, tienen que buscar asegurar la plaza en Guapiles, donde es fuerte la organización. Entonces, eso fue lo que pasó. Usted asumió hace exactamente 6 meses el cargo, el 29 de agosto de 2023, ante la Corte Suprema de Justicia. De esa fecha de asumir el mando a esta, ¿usted cree que eso quizás son de los principales efectos, el repliegue que ustedes están notando en las operaciones de estos grupos de microtraficantes o mini carteles en el área ya más central, más del interior, más metropolitana del país? Mira, es una de las cosas positivas que se han hecho, es que se han hecho mucho, se ha trabajado en diferentes áreas, se ha trabajado en capacitación del personal, en pasantías, en mantener la competencia, básicamente hoy vota ante el aumento de la criminalidad y la imposibilidad de poder generar recursos tan frescos como se quisieran. Ahorita estamos tratando de llenar las plazas que nos dieron de algún personal nuevo y eso es lo que estamos abocándonos en este momento, pero esas plazas se van a ver los efectos a 1 año plazo, 2 años plazo, entonces siempre es corto los tiempos que tenemos aquí en OIJ. Además de eso, tenemos el grave problema que yo vuelvo y puntualizo, de la fuga del personal para este año. Si van a seguir las condiciones de esta misma manera, se nos van a ir alrededor de 150 personas. El año pasado fueron 100, el antepasado fueron 92 y anterior a eso fueron 40, 44. O sea, lo que te quiero decir es que esto viene como en exponencial, como si fuera el COVID, ¿verdad? En 2018 fueron 40, 2019 44, después pasamos a 92, a 100 y ahorita la proyección es que terminemos en 150. Entonces, si esto no se aborda, si esto no se trata con la delicadeza que tiene que ser, se nos va a seguir yendo personal capacitado, muy profesional y eso lo vamos a resentir y todo el país lo va a resentir en realidad porque vea, nosotros, don Edgar, tenemos este siglo de que no se nos muere un rehén en una actividad que negocia boicota. No se nos ha muerto en este siglo, en este milenio. Entonces, eso lo genera la experiencia, el conocimiento, estar en la calle trabajando este tipo de casos. Entonces, se nos van los que conocen de esa materia y podemos meter a gente nueva, pero esa gente nueva va a requerir 2, 3, 4 años para agarrar esa experticia y ese colmillo para poder trabajar los casos. Entonces, se nos está yendo el personal que más sabe y tenemos que estar llenando, evidentemente, por el personal viendo con una curva en decrecimiento. Ahora, ¿cuánto le cuesta eso al país? Vean, nosotros hicimos un estudio de todas las 370 plazas que se han ido en estos 5 años,
Eso le ha costado al país 124.000 millones de colones, más de lo que la regla fiscal le ha generado el Estado costarricense y más del que eventualmente la ley de marco de empleo público le genera por mantener a OIJ dentro de esa ley de marco de empleo público. Entonces, son temas muy álgidos, son temas de gente que de una u otra forma han sido determinantes para que OIJ trabaje bien y que se nos están yendo porque evidentemente, don Edgar, vean, nada más para que tenga un cálculo. La diferencia que hay entre el salario global actualmente y el salario que gana por pluses los compañeros que tienen congelados el salario es de 280.000 colones. Esa es la diferencia en promedio para todas las clases de puestos de OIJ. Pero para que una persona con salario global alcance a esta persona que tiene una diferencia de 280.000 colones, tiene que esperarse 28 años sin que aumento de salario. 28, tomando en cuenta que aumentan, digamos, 5.000 cuando aumenten, ni siquiera te está aumentando. Tomando en cuenta que son 5.000 colones por semestre que van a aumentar, son 10.000 colones por año. Entonces, ahora sí, si son 10.000 por año, ¿cuántos años son para 280.000? 28 años. Entonces, es muy difícil, así no hay forma. Los doctores, por ejemplo, que tenemos nosotros, ganan en promedio 2.800.000 colones. Una institución como es el INSS, que no está bajo la regla de marco de empleo público, que está en libre competencia, les puede pagar perfectamente 4 millones de colones porque no está bajo la ley de marco de empleo público y se nos lleva a los doctores. Entonces, ¿cómo IJ va a seguir competente si tiene todo este escenario? Por un lado, durante 5 años nos quitaron todas las condiciones para poder investigar, nos quitaron el dinero que venía de personas jurídicas, 1.500 millones de colones, los dineros que sobraban de excedentes, también nos los quitaron de salarios. Si uno ahorraba en lo que es vacaciones, ahorraba en lo que es horas extras, se ahorraba en lo que es viáticos, etcétera, pues nos queda algún excelente excedente que lo utilizamos para comprar equipo, drones o lo que sea. Eso también nos lo quitaron. Entonces, nos han quitado muchas cosas que lo que vino a hacer es que la competencia de la policía viene bajando. Entonces, ya cuando empezamos a apuntalar, ya los grupos criminales tienen mucha más fuerza. Y aparte de eso, se nos está yendo el personal porque, vea, yo no sé, don Edgar, yo no veo a nadie, sinceramente, que se va a quedar 28 años esperando a que le aumenten el salario. O sea, que en algún momento le aumenten el salario, yo no lo veo. Narcoestado, una frase que usted usó hace apenas una semana, 5 de marzo. No, y La, no me gusta usarlo. La verdad que esa vez la usé nada más para explicar el tema, pero a mí no me gusta usarla, sinceramente. Dijo usted, la diferencia de caer en un narcoestado es la diferencia que pueda generar el OIJ con su personal competente y capacitado. No estamos pidiendo un Así es, aumento salarial ni un aumento de presupuesto. Estamos pidiendo volver antes de esa ley. No es un capricho, no así estoy es. pidiendo una alfombra para mi oficina. Es un tema país. Estamos en una situación criminal. Licenciado, una frase, una referencia proviniendo de usted, la máxima autoridad en el OIJ, muy fuerte por el momento que atraviesa el país y muy fuerte por la imagen que podría dejar para el país. La pregunta es, ¿se trató esto de una presión política desde el punto de vista, desde el sector judicial, para hacer entender y para hacer presionar a los diputados de la necesidad de ciertas reformas en cuanto a ley de marco público, de empleo público y ley de reforma fiscal? Eh, en el Imagínense que entendido, ajá. Yo no adelante. soy el que digo la frase, a mí me la preguntan, yo no hago la pregunta, a mí me la preguntan, yo no la sugiero. Entonces yo le digo, "Vea, a mí no me gusta usar esta palabra porque nunca me ha gustado. O sea, de la boca mía no la van a escuchar, y la van a escuchar solamente hoy y no más. Y es como los técnicos de fútbol a veces haciendo una comparación tal vez un poco ilusa, que no hablan del referee, ¿verdad? A mí no me gusta. Entonces, la diferencia que hay en caer en esta situación tan agobiante que hay muchos países latinoamericanos que ya están viéndose reflejados en ella, es que efectivamente la policía no sea vulnerada, que la policía pueda hacer su trabajo. Pero cuando vemos que la fuga del personal que estamos teniendo, no solamente eso, ahorita, por ejemplo, hay varios juicios que yo he visto, varios ex compañeros de OIJ que están trabajándole a bufetes corporativos que defienden narcotraficantes. Entonces, ya, pues, es parte también de la pérdida que estamos teniendo con todo este tema, que al final, don Edgar, vea, yo quisiera que alguien me diga cuánto se ha ahorrado el Estado costarricense en este año y resto de que estamos con ley marco de empleo público. ¿Cuánto ha sido el ahorro que han tenido a nivel país y ojalá cuánto ha sido el ahorro en OIJ? Le voy a decir que el ahorro en OIJ ha sido en términos negativos. Más bien se ha tenido que gastar 52 millones de colones de más del presupuesto de OIJ porque la misma ley tiene sus situaciones muy particulares que hacen que uno les aumente el salario nomás a los nuevos, mientras que los viejos, que es lo que yo ocupo retener,
en buena medida, pues no les hace ningún aumento salarial. Entonces, yo les digo, ¿dónde está la lógica detrás de una ley? O sea, ¿cuál es el costo-beneficio? No es una cuestión de que hoy te quiera salir ese punto, sino es una cuestión de país. O sea, usted ahorita tiene un programa porque hay un costo-beneficio que le dice, bueno, si aquí me quedo, estoy teniendo estos réditos, estoy teniendo estas ganancias por el tiempo que estoy invirtiendo. Esa es la lógica de cualquier persona. ¿Cuál es la lógica detrás de esta ley de marco de empleo público cuando el 97% del personal de OIJ está con componentes? Solo hay un 3% de pluses. Tendríamos que esperar 30, 40 años a que se vayan las personas para que se pueda ver alguna ganancia, esa ilusión que tenemos, que como le digo, no hay un documento, no hay un estudio técnico que me diga cuánto es el ahorro real que vamos a tener. El gobierno decía que era 1,20, ya después, en su momento, doña Pilar Garrido, que era el ministro de Planificación, ya después dice que es un 0,70 porque estaba incluyendo dentro de, cuando ya le toca responder ante la Sala Constitucional, estaba incluyendo, digamos, los ingresos que se iban a generar producto de la regla fiscal. Entonces, el Estado costarricense dice por un lado que es 0,7. Las universidades dicen que tienen sus escuelas de economía que es un 0,14. Yo quiero preguntar del PIB, todo eso estamos hablando del PIB. Entonces, ¿cuál es el ahorro real? Porque yo ya le he dicho a usted, son 370 personas que han renunciado y ya nosotros hicimos el cálculo de cuánto le pagamos a esas 370 personas en su momento para estando acá, fue de 87.000 millones de colones que les pagamos y se nos fueron. Y no solamente eso, nos cuesta 2.600 millones de colones reclutar al nuevo personal, o sea, sustituir a los que se fueron. Y esas personas vamos a tener que esperar 3, 4 años para que sean competentes y eso nos va a dar una cifra total de costo para el Estado costarricense de 124.000 millones de colones. Don Edgar, hablemos de números, hablemos de manera técnica. Es que solamente decir, es que se va a abrir el portillo, vea, el portillo ya está abierto, se nos está yendo aquí el personal acá, ya ese portillo está más que abierto. El asunto es cómo cerramos ese portillo para que OIJ pueda permanecer competente. Es que al final es muy fácil debilitar a los cuerpos policiales de esa forma, quitándole el presupuesto y esto, pues yo sé que OIJ a veces es la piedra de zapato de alguna sector político, pero vea, esa piedra en el zapato nos ha permitido a nosotros construir patria, construir una sociedad en la cual podemos andar en la calle con la seguridad de que no nos van a secuestrar y si nos secuestran, ya sabemos que la tasa de resolución del IJOTA es prácticamente del 100%. La industria del secuestro no ha ocurrido en Costa Rica gracias a la experiencia IJOTA. En 24 años del nuevo siglo o del nuevo milenio, nadie ha fallecido en una toma de rehenes en el cual OIJ haya negociado algo. La última que yo veo que me recuerdo así que pasó fue la reforma, pero eso no hubo negociación. Ahí se llevaron ¿cómo se llama? A unos policías y murieron, creo que eran dos, pero ahí no hubo negociación, ahí el grupo criminal inmediatamente fue y actuó. Entonces, en todas estas situaciones, hace poquito, hace semana y algo, se le metió un delincuente a la casa de una señora de 63 años y OIJ fue, negoció y salvó la vida de esa mujer. Entonces, esa es la parte que yo digo que no es porque yo quiero que aquí me tengan una alfombra en la oficina, que no la tengo, ni la quiero, ni la ocupo. Es simplemente por Costa Rica, es por usted, don Edgar. En algún momento usted podría ser desgraciadamente, cliente de los servicios de IJOTA y a usted le gustaría que le resuelva bien el caso. A mí también me encarga que resuelva bien el caso. Pero si se sigue debilitando, si se sigue yendo el personal, si todo lo vemos a nivel macroeconómico de números, pues está muy bien, los números están perfectos. Es como cuando usted estudia para el examen, saca muy bien la nota, pero ya después, al día siguiente, ni se acuerda de qué era la materia. En eso estamos llegando ahorita. Y la apuesta al final va a ser entre dos corrientes, don Edgar. Una corriente va a ser la fiscalista, que vea cómo estamos 5 años después con esta corriente fiscalista, y otra corriente va a ser la de seguridad. ¿Qué quiere el país? ¿Quiere estar mejor a nivel de seguridad o seguimos muy bien en números macroeconómicos? Pero usted, la realidad del país también, o sea, todos vivimos acá y a nivel macroeconómico pues nos irá muy bien, pero a nivel individual, ¿cómo está yendo? El disparo en la criminalidad ha observado el país particularmente en los últimos 3 años y sobre todo en el ámbito de homicidios. ¿Ve usted alguna correlación entre las limitaciones fiscales a organismos como el OIJ y ese disparo en criminalidad? Totalmente, eso ya lo hemos dicho varias veces. No lo dijimos ahorita, don Edgar, lo dijimos en el año 2019. Yo mismo lo redacté. Hay un documento que se llama Reporte de Situación 2019. En mayo del 2019, antes de que aprobara la ley de finanzas públicas, lo dijimos claramente, no se puede debilitar los grupos
policiales por un tema fiscalista. No lo decíamos solamente nosotros, asesores de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, asesores de seguridad de Colombia, etcétera, lo mismo lo decían. Vea, y esto al final pasó. Y vea, don Edgar, tenemos que estar con el agua hasta el cuello para poder reaccionar como país, desgraciadamente. Ahorita yo estoy haciendo una cuestión proactiva, no es reactiva, es proactiva, es decir, vean, esto va a pasar. Y si seguimos en la misma línea, ¿qué diferencia ve usted, don Edgar, entre lo que estamos viviendo ahorita y lo que vivimos el año pasado y lo que vamos a poder vivir dentro de un año? O sea, ¿cuál es la diferencia concreta? Hay una ley de Newton muy básica, que es la primera ley de Newton: todo cuerpo permanecerá en un estado de reposo o de acción hasta que no haya otra fuerza que le aplique una dirección contraria. Es que esta es la realidad. Si seguimos con el tema, apostando únicamente al tema fiscalista, a los macronúmeros, pues va a estar muy bien el tema de la parte económica y todos los premios que usted quiera, pero ¿cómo estamos a nivel de país? ¿Cómo se visualiza el año 2025? ¿Mejor o peor que este? O igual. O sea, eso es el quid del asunto. Queremos estar tranquilos en la calle, que no haya tanta criminalidad, pues hay que invertir, así de fácil. Si usted tiene una casa y usted no le pone verjas, ¿qué va a pasar al cabo de un mes? Se le meten a robar, le roban todo lo que tiene y de pronto, con mala suerte, matan a alguien dentro de la casa. Es que esa es la realidad. Usted decía que Entonces, la respuesta es que hay una correlación y lo dijimos en el año 2019. usted decía que no le gustaba usar el término narcoestado, que causó bastante impacto hace una semana en la opinión pública. En ese contexto en que usted usó esa frase, esas reflexiones, uno podría pensar que la Corte Suprema, el OIJ, la Fiscalía están siendo objetivos muy vulnerables a una posibilidad de toma por fuerzas delincuenciales. Es que mira, el último eslabón siempre de, de Estado que nos permita, digamos, vivir en un país de derecho son servicios de administración de justicia. Es el último eslabón. En el momento en que caen, y usted lo ve en el caso, por ejemplo, de Venezuela, en el momento en que ya nombran a quien quiera como magistrado o como juez, y alguien, digamos, partidario del grupo de poder, entonces hasta ahí llegó la vida del país en democracia. Entonces, el último eslabón siempre va a ser la administración de justicia, en este caso la policía OIJ y lo que es la fiscalía y la judicatura. Ese es el último eslabón que podemos tener de poder tener un Estado, digamos, de derecho. Y usted lo ve también con países centroamericanos que lo que hacen es poner a los fiscales, a los jueces, que sean de gusto del gobernante local de turno, y entonces ahí ya se perdió la objetividad de la democracia como tal. El caso del asesinato o atentado que hubo en Limón posterior al operativo contingencial del OIJ, en que murió un testigo y un supuesto investigado por OIJ al frente de los tribunales. ¿Cómo lo cataloga usted como parte de ese tipo de acciones para infundir cierto ámbito de temor, de paralización, de intimidación a la labor del Poder Judicial? No, no, es que vamos a ver, en ese caso, a mí no me gusta, digamos, el discurso incendiario, no, no estoy a favor de esto, ni utilizar las crisis para poder generar un rédito interno. En este caso particular, es un sujeto que tenía un problema también con otro grupo rival, y el único momento, digamos, que estaba vulnerable, que se podía ejecutar esta acción, porque él se trasladaba con un carro blindado y demás, era cuando él llegaba a Poder Judicial, porque, digamos, tenía que bajarse del carro y ya estaba más fácil o más accesible por el grupo rival. Esa es la realidad. Pero yo lo que sí dije, y eso sí lo puedo repetir las veces que sea, en el momento en que maten a un fiscal, a un juez, por la labor que hacen, por la labor que hace, a un jefe de policía, a un director de policía, a un ministro o a un diputado, por la labor que está haciendo, porque le estorba al grupo criminal, en ese momento entramos en una nueva fase que se va a llamar narcoterrorismo. Es usar el terror de matar sistemáticamente a funcionarios públicos simplemente por el cargo que detentan, para mandar un mensaje de que se haga lo que yo quiero. En el momento en que los grupos que ahorita están entablando una lucha entre ellos, ya no sea un estorbo el grupo rival, y sea un estorbo un funcionario público, pro o como sea, en ese momento entraremos en esa etapa de narcoterrorismo, que ya pasó en Colombia, ya pasó en México, ya pasó en Guatemala, ya pasó en todos lados. Esa es la historia latinoamericana, desgraciadamente, y eso se viene para acá. Entonces, allí es donde tenemos todavía con mucho más cero determinar qué es lo que queremos. Queremos tener siempre unos números macroeconómicos que son bastante importantes, bastante buenos, o queremos de verdad
devolverle la tranquilidad a los costarricenses. Es que vea, cualquiera podemos ser víctimas de colaterales de un caso. Usted puede estar cenando o almorzando junto con alguien sin saberlo y llega un grupo a exterminar a la otra persona y un familiar de uno podría perfectamente estar ahí como una víctima y eso es muy lamentable. Entonces, esa es la parte que sí nos tiene que atañer a nosotros. No digamos decir bueno, como son dos grupos que se maten entre ellos, no, no. Es una cuestión del Estado que tiene una obligación irrenunciable del monopolio de la seguridad. Licenciado Randall Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial, muchas gracias por esta conversación, por estas reflexiones. De lo que hemos conversado, del análisis que usted ha hecho de la perspectiva de la inseguridad en el país, si le queda algún ámbito de reflexión en cuanto a lo positivo que podría extraerse de la presente coyuntura, en cuanto a lo que está demostrando el país, las instituciones, de cuán resilientes podrían ser ante un fenómeno inusitado e inesperado como el que ha estado enfrentando el país en el último año particularmente. ¿Cuál sería su reflexión para las distintas voces, para los distintos protagonistas y en particular para los actores políticos de alta incidencia en el fenómeno de contraatacar la inseguridad en el país? Esto es reversible, esto se puede mejorar, o sea, no hemos tocado a fondo, podemos llegar a un mejor estadio, pero necesitamos de verdad que haya exista una cohesión país, que exista, digamos, una amalgama de opiniones a favor de lo que es la seguridad y con esto, pues, devolverle la tranquilidad a los costarricenses. Es que el tema es, primero que nada, sin seguridad, que es como por así decirlo, el sistema operativo sobre el cual se van las diferentes componentes existenciales de este país, sin seguridad no vamos a tener turismo, no vamos a tener inversión extranjera, no vamos a tener empleos como tal. Entonces, lo primero es darle esa tranquilidad a los costarricenses, garantizar la seguridad y sobre esa base operativa de la seguridad, pues van a irse sumando las diferentes actividades de este país que nos generan algún tipo de ingreso. Eso es. ¿Cree que el sistema institucional Eh, costarricense tiene la capacidad de respuesta para este tipo de escenario que usted ve positivo? Cuando hemos estado con el agua hasta el cuello, sí. Desgraciadamente tenemos que llegar a ese escenario. Con la pandemia, por ejemplo, lo vimos. Hubo una respuesta de directo, hubo una comunión, hubo una unión de los diferentes grupos de interés de este país en pro de la sanidad, en pro de la seguridad pública, en este caso de la salud pública más bien. Ahorita lo que necesitamos es generar esos espacios para que también se dé lo mismo a nivel de país. Si seguimos divididos, decía Abraham Lincoln, caeremos. Si nos unimos, pues prevaleceremos. Muchas gracias, licenciado. Quedamos para conversar en una próxima oportunidad. Le agradecemos su tiempo, sus reflexiones dentro de la apretada agenda que tiene. Desde Puro Periodismo en San José, Costa Rica, le hemos presentado una entrevista con el director general del Organismo de Investigación Judicial, licenciado Randall Zúñiga, sus perspectivas, valoraciones, reflexiones e inquietudes de cara al tema de la inseguridad en el país y las posibilidades de ir frenando poco a poco el estado de emergencia que hoy afronta la sociedad costarricense. Esta conversación ha estado en vivo a través de la red Zoom Facebook Live. Estará pronto en nuestro canal YouTube y de inmediato en las redes Twitter e Instagram. Y por supuesto, los principales referentes de esta conversación, usted los va a encontrar en nuestro sitio puroperiodismo.com. Les saludó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Qué gusto, hasta luego.